Precisamente para abordar este tema, saludo a Eduardo Bohórquez, él es presidente de Transparencia Mexicana. Gracias por acompañarnos, Eduardo. Muy buenas tardes. Gracias, Tania. Es un gusto aceptar la invitación, estar contigo y con Adán. Oye, a ver, por un lado, en esta administración, la actual administración federal, su bandera es, la lucha contra la corrupción y vaya por la transparencia. Sin embargo, en los hechos vemos que están rompiendo récords en las adjudicaciones directas. ¿Qué decir al respecto? Bueno, Tania, en realidad la adjudicación directa sí la prevé la ley como una posibilidad. Como señalaba hace unos momentos el reportaje, el problema es abusar de la figura de la adjudicación directa. En términos de ley, se estima que el porcentaje apropiado de adjudicaciones directas respecto al total de las contrataciones públicas debe de ser del 20 o del 25% en la mayor parte de los casos. Lo que estamos viendo aquí es un número muy importante de contratos que se adjudican de forma directa, y si bien podríamos decir que hay una inercia o una tendencia histórica, porque nunca en la historia reciente del país ha sido menor al 70% el porcentaje de adjudicaciones directas respecto al total de los contratos, lo que sí es muy claro es que lo prometido al principio de esta administración no se ha cumplido a cerca de 2 años de haber tomado posesión del cargo, ¿no? La verdad es que aquí no hay transformación profunda de la manera en la que compra el gobierno, no ha habido ese giro que se esperaba para encontrar muchas más licitaciones que adjudicaciones directas, Tania. Eduardo, buena tarde. Y ahora, en situaciones extraordinarias como esta emergencia sanitaria, ¿tendremos ya un estimado de las adjudicaciones directas que se estén haciendo incluso sobre pretexto de una situación como esta? En términos estadísticos se mantiene la tendencia, Dan. Estamos hablando de entre el 70 y el 80% de los contratos celebrados por el Estado, pero lo que sí es un hecho y es indiscutible también, Adán, es que a partir de marzo 13, 14, en el momento en el que se decreta el estado de emergencia, muchas dependencias se han ido por la ruta fácil y asuntos que podrían haber sido licitados sin mayor complicación. Para eso existe Compranet, es una plataforma transaccional que permite comprar y vender sin que tenga que haber presencia de proveedores o de servidores públicos. Bueno, a pesar de que existe Compranet, a pesar de que habría condiciones para celebrar los contratos con el Estado por vía de una licitación pública, incluso de una licitación internacional, lo que hemos visto es que se está utilizando, yo diría que de forma excesiva, la adjudicación directa para esos contratos. Y si me preguntas, Adán, creo que hay otro asunto también delicado. Como tú sabes, ahora se está delegando la responsabilidad de conducir estas compras a través de Naciones Unidas. Muchas de las compras de salud y de emergencia se han hecho a través de Naciones Unidas, lo cual podría parecer positivo, pero en términos de transparencia, Adán, ni tú, ni Tania, ni yo, ni el auditorio sabrá con la misma certeza de qué estamos hablando. Los estándares de Naciones Unidas en términos de transparencia están por debajo de los de México, y mucha de la información que, por ejemplo, su reportero consultó a través de Compranet no estará disponible a través de esta plataforma, porque Naciones Unidas tiene otros mecanismos de divulgación de la información que se tiene. Yo creo que hemos creado ahí un vacío legal que actúa en contra del derecho a saber de las mexicanas y los mexicanos. No sabremos con la misma certeza que lo que reportaban hace un momento qué está pasando con esas contrataciones que se hacen a través de Naciones Unidas y que están fuera del alcance de los periodistas mexicanos, de la Auditoría Superior de la Federación, incluso porque no pueden ser auditados por la Auditoría Superior de la Federación, ni siquiera por la Secretaría de la Función Pública. Están en otro ámbito legal, el del derecho internacional, y ninguna de las instituciones mexicanas tiene facultades o atribuciones para vigilar sobre Naciones Unidas esos contratos. Ahí tenemos un tema que por el volumen va a ser seguramente objeto de controversia en los próximos años, Adán, y que es mucho más complejo que el tema de las adjudicaciones directas, porque nosotros decidimos crear este vacío legal y utilizarlo como sociedad y como gobierno a través de Naciones Unidas. Hay que estar también muy atentos, Adán.
Eduardo, ¿cuál es el deber ser o vaya en comparación con las mejores prácticas a nivel internacional que tú conozcas frente a lo que estamos haciendo en México justo en esta materia de compras y adjudicaciones directas? Lo que marca la ley, Tania. Nosotros nos hemos propuesto por años mantener al país al día y a la vanguardia en estos temas y hemos insistido muchísimo para que se incluya en la ley de adquisiciones y en la ley de obra pública que la figura de la adjudicación directa debe de ser la excepción, no la norma. Es una figura que se tiene que utilizar en condiciones muy específicas y bien justificadas, y lo que deberíamos de estar viendo es lo que entró al Plan Nacional de Desarrollo, la propia promesa de campaña, que el 80% de los contratos celebrados con el Estado mexicano sean por licitación. Yo te diría que hay algunas cosas más, por ejemplo, el estándar de información pública que se utilice. Hay una buena práctica a nivel internacional, que es el estándar de datos de contrataciones abiertas. Eso quiere decir que se amplíe todavía más la información que recibe el ciudadano, que reciben los medios, que recibe el Congreso, para poder hacer el seguimiento de los contratos. Pero yo te diría que en términos de contratación pública, lo ideal es que esta sea la excepción, no la norma, y que se amplíe al máximo el potencial de la transparencia en términos de la información que se hace pública para que todos podamos valorar si es correcto o incorrecto lo que se está comprando y si se honró la Constitución en términos del artículo 134, que instruye y mandata al gobierno a comprar en las mejores condiciones para el Estado. Hay una larga lista de asuntos técnicos que también se pueden agregar, pero creo que estas dos piezas son centrales para entender que por qué no está haciéndose realidad la promesa de campaña en temas de contrataciones públicas. Eduardo, y nuestras leyes contemplan que este récord que se ha roto de adjudicación directa y esta promesa de campaña que se ha roto, ¿en nuestras leyes está sancionar tanta adjudicación directa o no se está todavía en ese supuesto? Bueno, no se puede sancionar como tal porque no es un delito, no es una mala práctica en la que incurren las dependencias. Pero la propia Secretaría de Hacienda, la Secretaría de la Función Pública, sin duda podrían trabajar más estrechamente con las dependencias, analizando la estadística de compra para ver si se justifica o no el abuso de esta figura. Ahora, en operaciones específicas, Adán, sí se puede encontrar que no se cumplieran los supuestos de la ley. Habría que analizar cada una de las operaciones por separado, y si la justificación para proceder en el uso de una adjudicación directa no fuera la que marca o instruye la ley, sí podría iniciarse un proceso de responsabilidades administrativas contra los funcionarios que decidieron utilizar la figura de la adjudicación directa sin cumplir con los requisitos que marca la ley para justificar su uso. Yo te diría, en el conjunto no es sancionable por el volumen de operaciones de las que estamos hablando, pero sí se puede trabajar con las dependencias desde la Secretaría de Hacienda, desde la Secretaría de la Función Pública para tratar de corregir este patrón, y desde el punto de vista de cada operación, la Secretaría de la Función Pública o la Auditoría Superior de la Federación perfectamente podrían analizar si se soporta apropiadamente la decisión de proceder con una adjudicación directa cuando debiera hacerse una licitación. Un caso más, también voy a ser muy cuidadoso, no sancionable, pero que sé que lo está haciendo la Comisión Federal de Competencia Económica, es revisar las afectaciones que este tipo de figuras tienen para mantener sanos los mercados de proveeduría, porque cuando se abusa de la adjudicación directa, por ejemplo, las pequeñas y medianas empresas nunca logran ganar un concurso, ¿no? Es difícil que ganen un concurso, o empresas que tienen, han tenido históricamente barreras en un mercado, no logran acceder a esos mercados. Entonces también tiene afectaciones sobre la competitividad, y entiendo que la Comisión Federal de Competencia Económica para ciertos sectores sí está actuando. Pongo el ejemplo más específico, que es el sector del alcohol y de la caña de azúcar, que durante la pandemia podría haber incurrido en prácticas desleales y en un incremento no explicable de los precios, tanto para el Estado como para el consumidor en general. Ahí hay digamos, tela de dónde cortar, Adán, para corregir esta tendencia que sin duda no es positiva. ¿Consideras buena la centralización de las compras públicas ya en la Secretaría de Hacienda, o consideras que sería mejor un órgano autónomo que se dedicara a esto?
Es una discusión muy interesante. Algunos países como Canadá, por ejemplo, tienen órganos especializados en la contratación pública, órganos independientes a la administración. Otros países, por ejemplo, concentran las adjudicaciones, es el caso y los contratos, es el caso de los Estados Unidos, ¿no? Donde hay unidades que se llaman, es la Dirección de Servicios y como tal se concentra en estos temas. Yo te diría que aquí hay dos cosas que cuidar. Uno, que si se concentra en una sola agencia, se tiene que probar cuál es el beneficio específico de hacerlo. ¿Qué ganamos como sociedad en términos de precio, de calidad, de oportunidad de la entrega de los bienes y servicios? No es una decisión en abstracto, es una decisión que tiene que estar basada en evidencia. Cada país va encontrando la fórmula que requiere y algo similar ocurre con las compras consolidadas, Tania. Las compras consolidadas son una figura muy poderosa, pero no en todos los bienes y servicios resultan en la misma utilidad. Creo que la advertencia más clara que Transparencia Mexicana puede hacer en estos temas es que las herramientas son herramientas y no hay que abusar de ellas, ¿no? Tiene uno que estudiar perfectamente en qué casos es importante utilizar una oferta subsecuente de descuentos o subasta en reversa, cuándo consolidar las compras, cuándo se deben de concentrar en una sola agencia, porque lo que uno quiere es tener un ambiente de alta competencia en muchos sectores, con muchas ramas de la actividad económica en beneficio del Estado. Diseñar una política de contratación pública tiene más de un propósito y uno de ellos muy importante es el fomento a la actividad de ciertos sectores o industrias, incluso muchas de ellas de carácter nacional, que se benefician pues del enorme volumen de recursos que tiene el Estado mexicano. Estamos hablando de billones de pesos de contratación pública al año, no es una cifra menor y eso puede o desaparecer un sector o dañar a un grupo económico si no se planean bien estas estrategias. Lo que creo que sí debe de ser urgente es el diseño de una buena política de contratación pública que permita la reactivación económica, que permita ver qué sectores están más afectados y corregir algunas de las consecuencias que la pandemia nos ha traído, Tania. Eduardo Bojorquez, gracias de Transparencia Internacional México. Te agradecemos mucho esta conversación con Mega Noticias TVC. Yo les agradezco a ustedes el tiempo y el interés. Este es un tema muy importante para la reactivación económica. Por favor, no lo suelten. Es realmente importante. Gracias, Eduardo.